Buenas noches, distinguidos amigos que nos escuchan a través de La Voz de Frankie en Facebook. El Vigilante Internacional, también una plataforma utilizada por nosotros para poder dialogar con nuestros amigos a través de toda la red social y llevarle un mensaje de orientación política y electoral de cara a las próximas elecciones que se celebrarán el día 3 de noviembre. Como todos los días, hablamos con distintos candidatos a puestos electivos. Hoy le corresponde el turno al candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño, Luis Roberto Piñeiro, candidato a comisionado residente. Para conocerlo, iniciamos esta sección preguntándole por qué y para qué aspira a ser el comisionado residente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Frankie, y muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Muy contento de poder participar en esta programación y de la invitación también. Vamos directo a los temas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Bueno, es una pregunta que siempre se ha hecho. Definitivamente yo comencé en la juventud del Partido Independentista allá para febrero de 1988 y siempre he estado dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para adelantar la independencia de Puerto Rico. Así que a través de los años he podido participar de distintas etapas en el crecimiento político y desde precisamente el año 2000 he estado en la papeleta del Partido Independentista en distintas fases. He sido candidato a representante por el precinto 4 de San Juan, he sido candidato a alcalde por San Juan en 2 ocasiones y en esta ocasión la militancia del partido por distintas regiones fueron considerando quién podía ser el candidato para la comisaría residente y surgió mi nombre y yo me puse a la disposición del partido para estar ahí y llevar la bandera del independentismo y del Partido Independentista a Washington. ¿El por qué? Porque siempre estoy adelantando la lucha y creo en lo que hacemos y creo en nuestro partido y en nuestro ideal sobre todo. El Partido Independentista está hecho fundamentalmente para 2 razones, la independencia de Puerto Rico y la justicia social. Y esas 2 cosas todavía tenemos que trabajarlas. En este momento, la justicia social hay que lucharla como nunca antes. Estamos viviendo una época muy difícil en Puerto Rico, donde estos últimos años se han combinado distintas catástrofes. Tengo que decirlo de esa manera porque de verdad que así es como lo hemos sentido como puertorriqueños y puertorriqueñas en todo el país. Es decir, Irma y María fue una situación que nos golpeó muy duro y que todavía hay familias puertorriqueñas que no se han recuperado, hay negocios que no se han recuperado. Después de eso podemos hablar de que hemos tenido una inestabilidad en el gobierno, hemos tenido que pasar por todo el evento del verano del 19, donde los jóvenes, gracias a Dios, llevaron la antorcha y todo el empuje para sacar a un gobernador definitivamente que no tenía tacto con el pueblo, un gobernador corrupto, un gobernador que le hizo mucho daño al país. Sin ninguna fibra moral y que todavía lamentablemente hay algunos de esas personas que estuvieron involucradas que están pululando en el gobierno o con algún tipo de contrato y que no deberían estar ahí. Pero se logró algo histórico en Puerto Rico y es que el pueblo sacó a un gobernador de Fortaleza con todas las de la ley y podemos decir tranquilamente que eso lo logró la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas con un deseo que había ante la necesidad que estábamos teniendo en ese momento. Pero eso no quedó ahí. Apenas en enero de empezando este año tuvimos unos temblores en el área sur, el área que tú muy bien conoces, que han sido devastadores. Yo te comentaba fuera, ¿verdad?, de comenzar esta programación, que yo soy de toda la vida de Cupey, del barrio Cupey Bajo, para ser más específico, aquí en San Juan, pero mis padres desde hace más de 20 años, por cuestiones de trabajo, se fueron a vivir a Ponce. Y ellos también recibieron el impacto de los temblores y un daño estructural. Gracias a Dios fue mínimo, pero esa no es la realidad ni de tantos otros compañeros y compañeras en Guánica, en Yauco, en
Peñuelas y el mismo centro de Ponce, que ha sido devastador realmente lo que ha ocurrido. No ha pasado suficiente tiempo cuando nos vemos en una situación impensable completamente, en una pandemia que solamente uno lo leía como un aspecto histórico, como una cosa que no iba a ocurrir más nunca otra vez, cosas de salubridad de una época que pensábamos que ya habíamos pasado la página, y nos ha golpeado muy fuerte y muy duro. Te lo puedo decir como pediatra de profesión que soy, que en este momento es cuando peor hemos estado en Puerto Rico. Típicamente los pacientes pediátricos son los que menos se estaban afectando y afortunadamente todavía continúa así, aunque hemos observado un aumento dramático de los casos a nivel pediátrico en comparación con los primeros meses de la pandemia. Inclusive ya en Puerto Rico se están reportando el nuevo síndrome, que es este que llaman el MISC, que es Multisystemic Inflammatory Syndrome in Children. Es decir, ya no es meramente un problema respiratorio, sino que también hay otros órganos vitales que se están colapsando y que no hay una explicación racional para eso. Pues ya lo estamos viendo. La literatura salió hace poco, no lleva mucho tiempo, y desde que empezaron a salir los informes, estamos muy pendientes de ver si había algún caso en Puerto Rico, y lamentablemente ya los estamos viendo en Puerto Rico. Ya yo he tenido por lo menos 2 casos de eso, y es impresionante cómo va evolucionando todo. O sea que cuando tú me preguntas por qué y para qué, pues porque hay una necesidad en Puerto Rico para echar hacia adelante, porque tenemos que tomar la batuta, porque los gobiernos rojos y azules a través del tiempo, este cambia que hay, vamos a quitar a lo azul, ponemos al rojo, vamos a quitar al rojo, ponemos al azul, evidentemente no han dado pie con bola, y el país cada vez va en un deterioro total. Es decir, no se ve luz al final del túnel, salvo que hagamos un cambio dramático. Y eso es lo que estamos planteando. El para qué es muy importante. ¿Para qué voy a Washington? Y esa pregunta la han hecho por décadas. ¿Por qué alguien del Partido Independentista aspira a ir a Washington? Y honestamente, Frankie, yo creo que si en algún momento hubo algún tipo de duda, en este que estamos viviendo no la puede haber. Y te lo menciono porque más allá de que evidentemente voy a ir a Washington a solicitar la libre determinación, soberanía e independencia de Puerto Rico, voy a buscar esa justicia social en Washington, donde vamos a comenzar tratando de luchar y combatir completamente para la eliminación absoluta de la ley promesa y la Junta de Control Fiscal. Esa ley promesa que, contrario a lo que mucha gente se acuerda o quiere aceptar, comenzó no con este presidente norteamericano Trump, que ha sido devastador, sino precisamente con un presidente demócrata, con Obama. Y que es importante destacar eso, porque yo escucho personas diciendo que después de las elecciones, si Trump no está, las cosas pueden cambiar. Y eso no es cierto. La ley promesa y la Junta de Control Fiscal la impuso un presidente demócrata y la impone en Puerto Rico con el beneplácito y el aplauso de un gobernador del Partido Popular. Alejandro García Padilla aplaudió la ley promesa, la aceptó, no la cuestionó, y hoy vemos los efectos que estamos teniendo. Evidentemente, después de las elecciones del 2016, el presidente Trump continuó con algo que ya había empezado Obama, no le hizo cambio, y los gobiernos porque hay que decir de esa manera, de Ricardo Rosselló, Pierluisi y Wanda, pues han hecho lo mismo, es decir, absolutamente nada. ¿Y para quién ha beneficiado la ley promesa que nos habían prometido que era para enderezar la casa, para cuadrar la caja? Me acuerdo de esa frase, hay que cuadrar la caja, hay que enderezar la casa. Pues mira, ni uno ni lo otro. Lo único que ha ocurrido es que los miembros de la Junta de Control Fiscal que fueron escogidos e impuestos desde Washington, fuimos obligados en Puerto Rico, a nosotros, los que teníamos la problemática económica, a nosotros nos obligaron a pagarle a esa gente que se van ahora, 3 personas de la Junta de Control Fiscal, pero se van con sus bolsillos llenos, sin haber resuelto absolutamente nada de Puerto Rico, y Puerto Rico en una situación mucho más grave que cuando ellos empezaron.
Eso tiene que irse del país. Si queremos empezar a trabajar en lo económico, tenemos que empezar desde nosotros mismos, tomando nuestras propias decisiones, y cualquier parcho, cualquier situación que pueda utilizarse para salvaguardar no al pueblo puertorriqueño, sino a los bonistas y a los intereses norteamericanos, tiene que quedar fuera del panorama si queremos nosotros verdaderamente aspirar a un futuro próspero en Puerto Rico y a un país que podamos tener para nuestros hijos y para nuestros nietos, porque de otra manera nos están robando el país en nuestras propias narices. ¿Qué le parece que un ex asesor y amigo íntimo de esa misma Junta de Supervisión Fiscal, quien le asesoraba sobre lo que se tenía que hacer a Puerto Rico o sobre Puerto Rico, hoy es candidato a la gobernación y quién sabe si posiblemente sea gobernador? Para usted, ¿qué representa eso ante el pueblo de Puerto Rico? Mira, eso es otro ejemplo más de la falta de fibra moral que tienen algunos políticos los líderes rojos y azules. Y yo creo que la militancia tanto de los azules como de los rojos se han estado dando cuenta de que sus líderes les han fallado, que a través de los años estas personas han utilizado las posiciones que han tenido en un momento dado para acomodarse y luchar por su propio beneficio. Tú mencionas claramente el caso de Pierluisi, que es el ejemplo donde él fue abogado de esa junta y donde sabía interioridades de esa junta y que nunca levantó la voz para aguantarlo, decirle, oye, calma, o sea, el pueblo es el que está sufriendo. Al contrario, mientras a él le pagaran, todo estaba pitches, como dicen ellos mismos. Y otro de los ejemplos que hemos estado viendo también con situaciones similares es el caso del exgobernador Fortuño, que cuando sale de la gobernación tiene los contratos de asesoría legal precisamente de las compañías que estuvieron licitando cuando él era gobernador. Es decir, ellos cuadraron completamente su vida precisamente por las posiciones que estaban. Llegaron al gobierno para lucrarse ellos mismos y no para echar esto para adelante. Y lo que sabemos es que, al igual que el Partido Popular, cuando salen dejan esto desastroso en peores condiciones que como ellos lo tomaron. Esa ha sido la historia de Puerto Rico y por eso es que necesitamos el cambio tan importante para una patria nueva. Usted mencionó la palabra beneficios. Hay una población de la isla que está siendo amenazada o amedrentada. Es la población de personas mayores que son ya pensionados. Están bajo la amenaza de la Junta de Control Fiscal de que se les van a eliminar sus beneficios de pensión. ¿A usted le parece que eso es algo justo, que es algo meritorio, que es algo que debe de ocurrir, o es algo que se puede evitar haciéndole algún frente a la Junta y a las leyes que están proponiendo? Mira, eso es una gran pregunta y hay que empezar a tomar y a poner los puntos sobre las sillas. Constantemente personas del Partido Rojo, líderes del Partido Rojo y del Partido Azul están hablando de los supuestos beneficios. Y a mí me gusta tocar este tema porque llega un momento donde la gente se ha escuchado tanto eso que cree que el dinero que llega es de alguna dádiva del gobierno federal. Y específicamente en cuanto a los servicios que hay de seguro social, el dinero que hay en cuanto a Medicare, ese no es ninguna dádiva. Es dinero que los puertorriqueños y las puertorriqueñas estuvieron aportando de su bolsillo a través de los años y en este momento no se les da ni siquiera la totalidad, la cuantía que le correspondería normalmente. O sea que hasta eso hacen mal en Estados Unidos. El dinero es de los puertorriqueños y este servidor va a ir a Washington, al Congreso, a exigir que se les devuelva el dinero a las personas, la totalidad que le corresponde por la aportación que hicieron a través de los años. Esto no es un bono que venga de repente. Esto no son paquetes de dinero, de estímulos económicos X o Y. Estamos hablando del dinero que sudó y trabajó la inmensa mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y que corresponde que a quien estuvo guardándolo por ese tiempo lo devuelva en su totalidad.
porque bien que le sacaron ellos fondos y le sacaron intereses y que el pueblo de Puerto Rico necesita ese dinero en este momento tan importante. Tú mencionas una población muy necesitada y sabemos muy bien que la población en Puerto Rico sigue envejeciendo y que tenemos un gran número de personas de sobre 65 años. Con todas las necesidades económicas que tenemos en la actualidad, con todas las situaciones salubristas que tenemos, porque más allá de la pandemia son personas que o padecen de diabetes, o padecen de hipertensión, o padecen de otras condiciones cardíacas, o están con obesidad mórbida. Es decir, hay un sinnúmero de sintomatologías médicas que necesita ese dinero para poder costear sus medicamentos, que son tratamientos que son costosísimos y son mensuales, sus evaluaciones, sus consultas médicas, sus procedimientos quirúrgicos, y eso es un dinero que ya ellos aportaron, no es un dinero que venga de la nada. Así que ahí vamos a estar trabajando fuertemente para que el dinero que le corresponde a las personas puedan regresar y que nuestras personas que ya, estos adultos que ya tienen más tiempito que nosotros y que estuvieron sudando la patria todo el tiempo, puedan sentirse tranquilos de que el dinero que ellos aportaron les regrese para el momento en que ellos más lo necesitan. Los niveles de pobreza en Puerto Rico están altos. Precisamente hablando del pueblo de Guánica, es uno de los pueblos con mayor índice de pobreza. Hay candidatos a comisionados residentes, ¿verdad?, por cada uno de los partidos inscritos, pero dentro de esa línea de candidatos a comisionados residentes tenemos dos, que uno fue ya gobernador, fue también comisionado residente, y ahora tenemos a Jennifer González, que es incumbente, pero también había sido representante a la Cámara. De estos dos candidatos, ¿entiende usted que uno de ellos o ambos deben dar explicaciones sobre la deuda pública que ha ayudado y ha contribuido al aumento de los niveles de pobreza en Puerto Rico? ¿Tienen alguna responsabilidad? Mira, en esa pregunta hay varias subpreguntas. En primer lugar, hay que hablar de la deuda de Puerto Rico. Y la deuda tal cual está es impagable. O sea, tenemos que partir de la premisa de que eso es impagable. Pero hay unos detalles que son importantes que puntualicemos. Es decir, nadie quiere hablar de poder evaluar esa deuda y determinar qué es lo que se debe y quiénes son las personas responsables de eso. Esas personas que tomaron un dinero de una manera no correcta tienen que hacerse responsables por la deuda como tal. No podemos seguir añadiéndole deuda al gobierno de Puerto Rico y que cada persona que llega a la gobernación o que está en unas posiciones de liderato siguen añadiendo cosas sabiendo que ellos en su carácter individual no van a hacerse responsables, sino que es el pueblo de Puerto Rico el que va a tener la carga. Así que hay que auditar esa deuda. Y esa es la palabra más importante en este momento. Tenemos que auditar esa deuda. Más allá de eso, luego de que estipulemos con el gobierno, que es mi planteamiento para ir a Washington, estipulemos que la deuda es impagable, sentarnos de tú a tú con el gobierno norteamericano para reestructurar esa deuda, de tal manera que podamos hacer un plan de trabajo y que podamos realmente echar al país hacia adelante de una manera escalonada, porque tal cual está, en este momento no se está pagando y no hemos aportado absolutamente nada, y eso lo que va a hacer es que seguimos aumentando en muchos aspectos la deuda. Así que lo que necesitamos es continuar trabajando para reestructurar esa deuda, pero hay que auditar la deuda completamente y saber quiénes son las personas con nombre y apellido, los responsables. Por eso es que ni rojos ni azules quieren auditar la deuda y sobre todo ir buscando las maneras en que podemos empezar a echar la economía del país a correr. Recientemente el Partido Independentista sacó a la luz pública el programa de gobierno. Y en el programa de gobierno, Juan Dalmau bien lo titula, ¿verdad? Es un programa de gobierno para Patria Nueva. Hace un análisis espectacularmente correcto y bueno en cuanto a los incentivos que se han estado dando en Puerto Rico. En Puerto Rico, las grandes corporaciones, las multinacionales, pagan 0% para estar aquí. No aportan absolutamente nada. Ellos, su aportación es creando empleo, cosa que no es totalmente cierto, porque después que los creaste el primer día, no vuelves a levantar más empleos.
y los que prometes nunca los cumples. Y en segundo lugar, a los pequeños y medianos comerciantes, a esos que son la inmensa mayoría, a los que cargan verdaderamente la economía del país, que no son las multinacionales, son los nuestros, los pequeños y medianos comerciantes, tienen que pagar un 30% de impuestos de sus empresas. El Partido Independentista, a través de Juan Dalmau, ha estado proponiendo que se cree un solo porcentaje que sea equitativo para todo el mundo, que sea un 10% para todo el mundo. Las multinacionales que paguen un 10%, pero sobre todo que quien sostiene la economía de Puerto Rico, que son los puertorriqueños y puertorriqueñas, dueños de pequeños y medianas empresas, puedan disminuir esa carga tan fuerte que tienen y que puedan entonces pagar ese 10% y desarrollar sus propias empresas. Es nosotros mismos creando, estimulando a nuestra propia gente que verdaderamente vamos a echar hacia adelante. No es verdad que van a venir rescates desde afuera. No es verdad que alguna compañía multinacional va a venir aquí, porque va a ocurrir lo mismo que en el pasado ocurrió, que en el momento en que ellos la suma y la resta no les cuadre, le sacan todo su equipo y se van del país porque no hay ninguna responsabilidad, ningún compromiso. Así que tenemos que poner el interés para que los beneficios sean para los puertorriqueños y las puertorriqueñas que quieren echar este país hacia adelante y que tienen aquí a su familia, a sus hijos, a sus nietos y que tienen todo el interés de levantar el país. No a gente que venga de afuera que lo que quiere es chupar como el vampiro cualquier situación que puedan aprovecharse en un momento dado. Hablando específicamente de lo que nos acaba de mencionar, que es el plan de gobierno de Patria Nueva que presenta Dalmau, me gustaría saber cuáles son los pilares de ese plan de gobierno, los más sobresalientes. Me gustaría conocer 4 pilares más sobresalientes que ustedes quisieran dar a conocer y que nosotros podamos analizar antes de emitir el voto el día 3 de noviembre. Mira, el plan de Patria Nueva tiene 17 puntos y es bien abarcador para los que son lectores voraces. Sobre 300 páginas no debe ser algo muy complicado. Entiendo que para alguien que no sea tan asiduo de la lectura puede ser un poquito más lento, pero se puede tomar por secciones. Y escoger 4, pues voy a mencionarte 4 que personalmente yo considero importante, porque esto es una cosa de percepciones, ¿verdad? Y te lo menciono porque hay un capítulo dedicado a las mascotas y la importancia de nuestros perros que sirven de apoyo a mucha población en el país. Y eso evidentemente es un tema que tiene su nicho, que es importante, pero no es verdad que todo el mundo va a coincidir con que eso es uno de los más importantes. Yo lo considero importante, pero no todo el mundo lo va a coincidir. Vamos a hacer algo. En estos días yo estuve entrevistando a una organización, se llama Sato, Orgullo Patrio, y la organización del Team 821, que están haciendo un trabajo extraordinario en rescate y alimento de estas mascotas. Vamos a empezar por allí. Háblenos un poco acerca de esa idea de las mascotas en Puerto Rico. Mira, la idea surge precisamente porque en la creación del programa nosotros buscamos profesionales en todas las áreas y distintas organizaciones como las que tú mencionas han estado aportando y nos hablan de esa necesidad, nos hablan de que esa mascota no es meramente un animal que está allí, sino que hay un ser importante que sirve para múltiples propósitos. En antaño pensábamos que solamente era para dar seguridad, pero ya las leyes, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, han determinado que sirven de compañía. Y tan es así que hasta las líneas aéreas han tenido la deferencia en algunas de ellas de aceptar de que su mascota pueda ser parte del vuelo acompañando al dueño. Y estos no solamente son perros, que típicamente es lo que uno piensa. El animal de compañía varía, uno se sorprendería. Así que por eso es que entramos en estos detalles tan importantes y tan variantes, porque sabemos que sirve muy bien. Cuando nosotros tocamos otro de los temas, por ejemplo, la salud mental de Puerto Rico, que es un tema tan importante, pues mira, tener una mascota va a ayudar en la salud mental, y si ayuda en la salud mental, está ayudando en la salud global, es decir, general de una persona, es en el estado de bienestar social que puede traer. Por eso es que se trae el tema, porque no hay
cuando uno va a tocar el tema de bienestar social, cuando uno va a tocar el tema de salud mental, cuando uno va a tocar los temas de salud general, no puede dejar hacia un lado estos temas. Y por eso es que lo traemos, porque definitivamente hemos encontrado que el puertorriqueño y las puertorriqueñas sienten esa necesidad de mantenerse en contacto con nuestros animales queridos. Algunos prefieren perros, otros prefieren gatos y otros prefieren algún otro tipo. Pero eso es una realidad. Así que está ahí en el programa de gobierno y cómo es que tenemos que empezar a trabajar y crear los espacios para poder compartir adecuadamente, espacios donde también sabemos que los dueños tenemos unas responsabilidades con nuestras mascotas y que no se trata de dejarla correr libremente que pueda afectar a algún vecino. Evidentemente ese no es el tema, sino que la responsabilidad tiene que recaer también en su dueño y saber que tiene unos derechos, que va a tener unos derechos, pero también esos derechos tienen una responsabilidad, como tantas otras cosas que tenemos hoy en día al compartir. Así que ese es uno de los temas que más ha llamado la atención y que es súper interesante, ¿verdad? Porque ya tengo que decirlo porque algunas personas no lo saben, no es un tema totalmente nuevo. Es un tema que ya nosotros habíamos planteado, a lo mejor no con el mismo énfasis, pero ya lo habíamos planteado en el programa de gobierno de hace 4 años. Así que el partido lleva tiempo trabajando con esta idea y siempre buscando mejorarla. Ese es uno de los temas. Así que dentro de los otros temas, tengo que decir que uno de los más que en lo personal me apasiona es el Plan Nacional de Salud. El Partido Independentista siempre ha sido la punta de lanza planteando que hace falta un sistema universal de salud. Nosotros lo llamamos el Plan Nacional de Salud. Es un sistema de salud donde todos los puertorriqueños podamos solicitar y entrar al programa. No importa si tienes o no tienes un poder económico, puedes entrar. La diferencia va a ser cuánto vas a aportar. Evidentemente, lo que se busca es que aquellos que tienen pocos recursos económicos tengan una carga menor y aquellos que tengan un poco más de recursos económicos puedan aportar un poquito más. Pero evidentemente va a ser mucho más económico que los planes privados, puesto que el volumen de la gente va a hacer que esa cantidad pueda ser menos costosa, menos difícil para las personas. Los planes privados, como se contempla el plan del Partido Independentista, continuarían en Puerto Rico, pero no como primarios, sino como planes secundarios para suplementar aquellas áreas que el Plan de Salud Nacional no ofreciese. Y lo que queremos es que en todos los municipios tengamos unos centros completos, no estos IPAs pequeños que a duras penas dan servicio a nuestros clientes y que se ha hecho un dolor de cabeza para nuestra población poder atender los servicios. Mira, hace unos años se aprobó una ley en la legislatura. A veces yo veo estas cosas que se aprueban y que no tienen ni pies ni cabeza porque evidencian que nadie entiende lo que está ocurriendo. De que tenían que hacerse unas citas y por más bien o más bonito que eso suene, cuando se aprueba la ley para que sea por citas las evaluaciones en todos los que estaban en el plan del gobierno, no contempla que hay unas ramas de la salud que por su naturaleza misma no pueden ser totalmente por citas. El ejemplo es pediatría. Es decir, en el niño, el paciente pediátrico tuvo fiebre anoche, está vomitando desde esta mañana, tiene dificultad respiratoria desde hace 30 minutos. Pues no podemos darle una cita para un mes. Si nosotros hacemos eso, estamos llevando a ese paciente obligatoriamente a una sala de emergencia. Y si lo que queremos es trabajar con esos pacientes para evitar esas hospitalizaciones, para evitar llegar a esa sala de emergencia, para manejarlo de una manera rápida y adecuada, pues tenemos que tener el espacio para poderlo, los famosos walk-ins que se le llamaba anteriormente, poderlo atenderlo de una manera rápida y que cortemos prontamente cualquier situación que pueda escalonar y que pueda ponerse más grave el paciente. Eso en aquel momento no se contempló. Evidentemente, los que conocemos la rama sabemos que eso no se puede hacer así y continuamos aceptándolo. Pero
ya tú sabes que no se está cumpliendo con la ley como se estipula. Y nosotros lo que queremos es que todas las personas puedan tener esos servicios en su comunidad y que tengamos unos hospitales con toda la ley que puedan dar el servicio al Plan Nacional de Salud, y que esto sea comparable con planes internacionales que son de una alta calidad. Y menciono esto porque constantemente yo escucho a personas que desconocen del tema decir que eso sería una medicina socializada. Y yo me remito a que Canadá tiene un sistema de salud universal. El Reino Unido, Inglaterra, que no existe país más capitalista en el mundo entero que el Reino Unido, tiene un sistema de salud universal y es el National Health System. Y precisamente, como recordarás, hace unos meses cuando comenzó la pandemia, el primer ministro del Reino Unido estuvo con COVID y estuvo bien malo, estuvo en intensivo. Cuando salió de ahí, lo primero que hizo fue darle las gracias al sistema público de salud en Inglaterra, porque él estaba vivo gracias a ese sistema. Es decir, en esos países el sistema de salud es un sistema de orgullo patrio, donde tanto conservadores, allá en Inglaterra los Tories, como los laboristas, que son los más liberales, todos coinciden. Podrán tener unas pequeñas diferencias, pero coinciden que ese tema no se puede tocar. En Puerto Rico tenemos que poner la salud por encima de cualquier ideología y tenemos que crear un sistema de salud público para todas las personas que esté por encima de cualquier tontería ideológica y que sepamos que eso va primero y que no puede ser un fin económico como tristemente comenzó a hacerlo desde la reforma de salud, donde se privatizó todo porque nos dijeron que todo lo público era malo y que lo privado era mejor. Y hoy en día el costo de la salud en Puerto Rico no es más barato que cuando teníamos el sistema anterior, que tenía sus defectos y tenía muchos defectos, pero no era insalvable. Era un sistema a la altura, era un sistema que fue modelo para muchos países en el mundo, donde había centros primarios en todos los municipios, centros secundarios, que eran los subregionales, centros terciarios, que eran los regionales, y la joya de la corona, que era nuestro centro médico, y sigue siéndolo, con un centro supraterciario. Puerto Rico tiene que retomar esa idea y por eso está plasmada en el Plan Nacional de Salud, para que todos los puertorriqueños, absolutamente todos los puertorriqueños puedan tener un seguro nacional de salud que pueda defenderlos ante cualquier eventualidad. Ese es, por decirlo, el segundo punto. Y tú mencionaste que querías 4, ¿verdad? Pero seguimos trabajando. Esos próximos 2 me gustaría que me mencione en relación a la educación de los niños. Sabemos que los niños, pues muchas veces son amantes de las mascotas, son amantes de ir a la playa, son amantes de jugar y aprender, pero hoy tenemos una realidad y es que los niños están en casa. Los padres se están convirtiendo también en maestros. Me gustaría saber qué propone usted como candidato a comisionado residente y el Partido Independentista para proteger al máximo la educación de los niños de Puerto Rico. Mira, la educación era otro de los pilares que te iba a mencionar. Lo primero que quiero decir es que el Partido Independiente está comprometido con la educación pública del país para que sea una de calidad y de altura y que pueda competir contra todas las mejores escuelas privadas. Es decir, usualmente se tiene este concepto equivocado de que las escuelas privadas de alguna manera son superiores al sistema de educación público. Y yo solamente quiero mencionar que el estándar de los profesores en el Departamento de Educación está por encima de cualquier institución privada que esté sirviendo. Es decir, hoy en día los maestros que van al Departamento de Educación tienen que tener un mínimo ya de maestría para comenzar. Así que eso da como base unas personas que tienen una preparación para estar hablando los temas. Lo que tenemos que empezar es a poner el dinero en las aulas, en el trabajo, en el salón de clase, porque tenemos demasiados administradores y ese dinero no está ahí. Las comunidades tienen que son las que más saben, esas escuelas son las que más saben de cómo está su comunidad, tienen que tener la capacidad para poder hacer la toma de decisiones correctas. En el pasado hemos hecho hincapié de que no vamos a estar de acuerdo con las escuelas charter que no han servido en los Estados Unidos contra la idea que nos quieren vender y que lo que corresponde es que el Estado, el gobierno de Puerto Rico, sí
esté pendiente de cada detalle que hay y que podamos levantar esa educación como nos la merecemos, que las escuelas tienen que estar en condiciones óptimas. Mira, todos sabemos lo que ha pasado con la pandemia. Aquí los estudiantes del Departamento de Educación desde marzo no estaban yendo a las escuelas. Todavía no están yendo a la escuela. ¿Qué ha hecho el Departamento de Educación para aprovechar este tiempo donde no están los estudiantes y poner y arreglar las escuelas? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es decir, después de los temblores, donde se identificaron unas fallas en una escuela, ahora tenemos el tiempo para hacerlo y el Departamento de Educación y el Gobierno de Puerto Rico no ha hecho absolutamente nada en cuanto a eso. Este es el tiempo, mientras los estudiantes están fuera de ese salón de clase. No estuvieron a la altura. No solamente eso, sino que ya sabiendo que no iba a haber clases presenciales, no hicieron el trabajo, no llevaron los módulos, no llevaron el mensaje al estudiantado. O sea, uno se da cuenta de que la problemática del Departamento de Educación y la problemática de la educación en Puerto Rico tiene mucho que ver con la voluntad de las personas que han estado dirigiendo esas áreas. Puerto Rico tiene el potencial y la capacidad como para desarrollar un sistema de educación público que sea del mejor calibre. A nivel universitario, nadie pone en tela de juicio que el sistema educativo por excelencia a nivel universitario es el sistema UPR. ¿Por qué entonces, si podemos hacerlo a nivel universitario, no podemos trabajarlo a nivel del sistema del Departamento de Educación? Porque no ha habido el interés para hacerlo, porque siempre se dejan las cosas para lo último, porque cada vez que hay algún problema, primero se saca el presupuesto del Departamento de Educación y se deja a los jóvenes sin las personas que tienen que estar. Ahí está la ley, que es una ley que creada inicialmente por el Partido Independentista en la legislatura, que es que todas las escuelas tienen que tener trabajadores sociales. Ahí está la ley donde todas las escuelas tienen que tener educación física. Tan es así que ese es otro de los renglones que pusimos aparte, fuera de educación, pusimos educación física, porque eso también va a la par con la preparación mental y el concepto de salud. Es un tema educativo, la educación física, y que tiene que estar en todas las escuelas. Me gustaría que hagamos una pausa. Hay una realidad que muchos candidatos han mencionado, ¿verdad? En términos a la educación, y candidatos a la legislatura de diferentes partidos han planteado que hace falta que dentro del currículo estudiantil se comience a dar algún curso o materia de empresarismo y cooperativismo. En esas dos áreas, ¿usted cree, como independentista, que sería bueno para que el pueblo de Puerto Rico aprenda a producir y no estemos todo el tiempo esperando a que nos den, o que se pueda cambiar un poco esta mentalidad de que hay que esperar que otros sean los que decidan por nosotros en términos de negocio, en términos de producción, de organización empresarial y todas estas cosas? Frankie, yo no puedo estar más en acuerdo que lo que acabas de mencionar. Yo soy fiel creyente del cooperativismo en Puerto Rico. El cooperativismo ha hecho un trabajo extraordinario en distintas facetas. En un momento dado, las cooperativas de vivienda ayudaron mucho. Por alguna razón, el respaldo del gobierno para la creación de las mismas decayó, se fue y tristemente algunas de esas cooperativas se privatizaron después, se sacó a la población, se privatizaron y el modelo cooperativista de vivienda se tiene que retomar, máxime cuando tristemente los desarrolladores todavía, a pesar de la crisis económica, siguen construyendo unas propiedades a unos precios que no están al alcance de todas las personas y menos de las personas que queremos estimular y que queremos que echen para adelante. Así que las cooperativas de vivienda es una de las áreas, y teníamos también distintas áreas cooperativistas de agrícolas y todo. Y eso se tiene que empezar a preparar desde que estás en la escuela superior. Tenemos que educar sobre ese tema para que nuestros jóvenes sepan que sí se puede emprender, que sí se puede crecer de una manera cooperativista donde todo el mundo pueda aportar y que la ganancia también sea en proporción a lo que cada cual ha aportado. Esto es lo que puede levantar tanto la agricultura como el comercio mismo en todo el país, y es esa solidaridad que tenemos que tener como pueblo.
aquí después de Irma y María, no fue el gobierno norteamericano quien levantó al país, ni siquiera el gobierno de Puerto Rico. Todo el mundo sabe que fue una solidaridad puertorriqueñista y que por todas partes se veían camiones, carros con banderas de Puerto Rico llevándole, supliendo los suministros a otros sectores, haciendo aportaciones individuales, porque en ese momento no nos habíamos enterado que habían almacenes con suministros guardados para que un político de turno en un momento dado los pudiera sacar cuando fuera a hacer la campaña. Si no es porque se abre en enero pasado los almacenes de Ponce, jamás nos enteramos de que eso estaba ahí y que alguien se lo había escondido y lo tenía a espaldas del pueblo puertorriqueño. Y quien levantó esto fuimos nosotros mismos, haciendo nuestros viajes semanales, llevando aportaciones a Utuado, moviéndonos a distintos renglones donde María pegó muy fuerte. Esto fuimos nosotros. Y el cooperativismo tiene como esencia esa solidaridad tan importante que necesitamos y debe ser educada y debe ser enseñada desde, no digo yo desde la escuela superior, hay cursos que se ameritan estar desde la misma elemental, porque uno puede ir educando por pasos y por fases y no vendría nada mal de que se comenzara de esa manera. En una ocasión escuché a alguien, un político, decir que sabe diferenciar entre una mata de guineo y una mata de plátano. La realidad ahora mismo es que hay muchos políticos que se les olvida que si estamos parados, ¿verdad?, sobre la tierra, eso no es obra de como decir, un milagro, sino que es algo realmente justo. Mirar que no solamente estamos parados sobre la tierra, sino que en la tierra salen semillas y de la semilla árboles y del árbol salen frutos y por ahí comenzamos. Específicamente en el área agrícola, a mí me gustaría saber cómo podemos desarrollar el empresarismo agrícola desde la comisaría residente. O sea, usted como comisionado residente, ¿qué puede hacer para ayudar al puertorriqueño a que empiece a fomentar ese amor? Y como lo dije de una forma jocosa, ¿verdad?, que empecemos a diferenciar entre una mata de guineo o una de plátano, en que empecemos a diferenciar entre lo que es nuestro, el producto de aquí, que se le pueda dar prioridad en la venta, en el consumo, y que posteriormente, si es posible, que lo exportemos, como lo hace, por ejemplo, la fábrica, la finca González de Guánica, que exporta la cebolla hacia otros países y así por el estilo. O sea, producto nuestro que pueda ser protegido y que pueda ser de manera empresarial. Pero me gustaría saber si es usted como comisionado residente el que le pueda dar luz a Puerto Rico para comenzar ese emprendimiento. Mira, claro que sí. Típicamente tú vas a escuchar de otros candidatos a la comisaría residente decir que van a buscar fondos para desarrollar eso. Yo te voy a decir a ti que voy a hacer algo distinto. Yo voy a estar allí en Washington precisamente para hacer el portal de entrada de los productos puertorriqueños a distintos estados norteamericanos. Es decir, no se trata de ir allí a mendigar, es decir, es llevar ahí el mensaje de que nuestros productos son de alta calidad y que necesitamos un comprador para empezarlos a sacar, no solamente para que rindan a Puerto Rico, suplan Puerto Rico, sino que podamos llevarlos a distintas áreas donde hay necesidades. Nosotros tenemos aquí excelentes productos. De más está decir que el mango es conocidísimo hasta en Asia. Se exporta fue muy famoso, se exportaba de Japón y a distintas áreas. En un momento dado, nuestro café estuvo servido en el Vaticano y llegó a estar en las mejores mesas del mundo. Evidentemente, nos corresponde a nosotros como puertorriqueños y a este servidor llevar ese mensaje nuevamente para que nuestros productos que no se queden solamente con el monocultivo que tanto daño nos hizo en un momento dado y que podamos tener esa variedad de productos y que podamos sacarlas del país para que nuestros jóvenes y agricultores puedan seguir desarrollando sus proyectos. Tengo que mencionar como parte esencial del tema que estamos tocando, que tiene que ver con el empresarismo agrícola y el poder, el cooperativismo en cuanto a ese tema y poder exportarlo, que en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico de la Montaña, la de Utuado, tiene un programa especialmente diseñado para adiestrar jóvenes a cómo emprender
no solamente el conocimiento agrícola, sino cómo salir y mercadear su producto. Así que tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos el conocimiento para hacerlo, lo que necesitamos es el empujón y la voluntad, sobre todo la voluntad, para que estas personas, esta preparación académica, ese estímulo que haya, llegue a otro nivel y podamos empezar a ver nuestros productos fuera de Puerto Rico y que sobre todo suplan la necesidad del país. Porque en muchas ocasiones tenemos que traer productos de afuera porque los productos nuestros no están supliendo. Pero tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos los terrenos para hacerlo y lo que hace falta es que estén las personas que tengan la voluntad para darle el empujón que necesitan todos nuestros compañeros y compañeras. El café y el azúcar se exportaban saliendo antes por los puertos de Puerto Rico, específicamente, fíjese, y vamos a regresar a Guánica. El puerto de Guánica era utilizado para hacer las exportaciones de nuestros productos agrícolas. Ese puerto lleva secuestrado, digamos, ya por más de 2 décadas. Y aún vemos que no solamente es el puerto de Guánica, digo secuestrado como algo del pueblo, ¿verdad? Que se lo quitaron al pueblo de Guánica, se lo dieron a una empresa, esa empresa cerró prácticamente y lo ha dejado en pleno abandono. Es uno de los símbolos más dramáticos de lo que puede ser un abandono en cualquier lugar. De ahí nos vamos en un viaje imaginario hacia Ponce. El puerto de las Américas está completamente abandonado, no se ve ninguna gestión, no hay nadie ni siquiera apretando una tuerca para esas estructuras que tanto dinero ha costado. Me gustaría saber qué se puede hacer para rescatar esos puertos, ponerlos a producir, y el puerto de América también ponerlo a producir para el desarrollo económico del área sur de Puerto Rico. Sí, tú has dado en el clavo en cuanto a ese tema. Algunos como yo, ¿verdad? Que ya tenemos un poquito de cana, recordamos que el puerto de las Américas iba a ser el papá de los muñequitos, o sea, se iba a quedar con todo. Nos vendieron la idea de que iba a ser una cosa tan y tan grandiosa, que el desarrollo iba a ser increíble. Ya han pasado más de 20 años desde que pusieron el letrero que lo llamaron Puerto de las Américas, y allí no ha pasado absolutamente nada. Desde entonces, República Dominicana, un país, una nación libre y soberana, desarrolló su puerto de transbordo. El canal de Panamá se expandió para que esos buques y esos transatlánticos pudieran pasar, los más grandes todavía, los petroleros. Y todo el mundo ha hecho distintas cosas y Puerto Rico sigue en el mismo limbo. Nosotros en el Partido Independentista llevamos desde hace ya algún tiempo mencionando que Puerto Rico tiene unas zonas, unos polos de regionalización económica que podemos desarrollar y que se utilizarían en esos puertos. Tú mencionas Guánica y mencionas Ponce, pero no se nos podemos olvidar que Roosevelt Roads está totalmente en abandono y que también tiene un gran calado para que puedan entrar distintas áreas. O sea, tenemos espacio para recibir grandes mercancías y grandes barcos a través de nuestros puertos. El calado que tiene Guánica es impresionante también. A pesar de eso, a lo mejor mucha gente no lo entiende, pero es importante para saber quiénes son los que entran o a quiénes puedes permitir. Y están totalmente subutilizados. En Puerto Rico hay una serie de áreas donde podemos desarrollarlo. Evidentemente, el Partido Independentista siempre ha trabajado con el tema de la desregionalización. No todo puede entrar por San Juan. Es importante San Juan, pero hay unos sectores pudientes económicos que cada vez que se toca el tema de que algunos servicios se muevan fuera de la bahía de San Juan, brincan rápido porque tienen controlado ese negocio. Y casi nunca son puertorriqueños los que tienen controlado ese negocio. Son empresarios norteamericanos. A esto va atado el tema de las leyes de cabotaje, que las leyes de cabotaje nos obligan a que todo lo que es la marina mercante tiene que tener bandera norteamericana y que eso hace que sea la más costosa del mundo. Y que nosotros somos los que tenemos que pagar esa marina más costosa. No podemos contratar marinas mercantes más económicas y siempre nos están diciendo que eso nos garantiza de alguna manera la pureza o el trabajo adecuado que tiene que hacer, mientras no se dan cuenta que Islas Vírgenes no tiene leyes de cabotaje y que
muchas empresas, inclusive las norteamericanas, utilizan banderas de otros países con las mismas características, las mismas especificaciones, las mismas garantías de calidad y seguridad, pero utilizan banderas de otros países, de Liberia, de Bahamas, de Panamá inclusive, solamente porque pagan menos impuestos. Es decir, nosotros no podemos utilizar esas herramientas que hay en el mercado internacional porque las leyes de cabotaje nos atan las manos y no nos permiten hacer negocio para que beneficie a un sector específico de Estados Unidos. Y tristemente tengo que decirlo, es un tema que en un momento dado sectores de los tres partidos políticos se proclamaron en contra de cabotaje, y cuando subió a Fortaleza y a Washington y a comisaría residente no hicieron nada. En este momento, una de las personas que se beneficia del respaldo económico para sus campañas políticas, de estas personas que patrocinan las leyes y se benefician de la ley de cabotaje, es precisamente la comisionada residente. Así que de parte de ella jamás vamos a escuchar algo como que que se puedan eliminar la ley de cabotaje. Así que eso es lo que tenemos. Tenemos que empezar a puntualizar por qué es que ocurren algunas cosas. Sabemos que tenemos el potencial, lo hemos repetido aquí en múltiples ocasiones, sabemos que podemos desarrollar esos sectores que algunos fueron utilizados en el pasado, y que si no se utilizan hoy en día es porque hay unos intereses muy específicos con nombre y apellido que se benefician de que eso se mantenga en unos sectores económicos pudientes, en una burbuja que cuando benefician a los puertorriqueños solamente se quedan entre Condado, Guaynabo y Dorado y no salen de ahí. Pero usualmente, más allá de eso, benefician a sectores que están fuera de Puerto Rico. Y volvemos con el mismo tema. De Puerto Rico todo el mundo ha sacado ganancias, menos los puertorriqueños. Y ya es hora de que los puertorriqueños y las puertorriqueñas seamos los que verdaderamente empecemos a disfrutar nuestra tierra, a desarrollar nuestra tierra y a vivir de ella y levantarla como ella se merece. Me parece que ha mencionado la palabra ganancia. Había un refrán que decía a río revuelto, ganancia pescadores. Y yo lo escuché a usted mencionar en una entrevista algo sobre los pescadores. A mí me gustaría saber, doctor Piñeiro, me gustaría saber qué se puede hacer para despertar y desarrollar de manera sustentable la industria pesquera en Puerto Rico. Mira, yo no estoy seguro cuándo fue que me escuchaste, pero sí te puedo, me imagino que fue un comentario que hice porque cuando aspiré a la candidatura de San Juan, pude trabajar y teníamos una idea para desarrollar en San Juan, porque en San Juan hay 2 cooperativas de pescadores. Y la idea en aquel momento era que se creara un mercado del mar. Es decir, donde esos pescadores llegaran con su producto día a día y tuvieran dónde venderlos y se promocionara para que la gente, el país, cuando quiera comprar el pescado más fresco, pudiera comprarlo precisamente directamente a las cooperativas, en un mercado, lo que yo llamé en aquel momento un mercado del mar. Esto no es una idea inventada por este servidor. Estos son ideas que se van tomando de cómo funcionan algunas comunidades de pescadores a través del mundo. Y es evidentemente en todo Puerto Rico tenemos cooperativas de pescadores que sí tienen ya apalabrado con algunos restaurantes, esos son los mejores que le va, la pesca del día. Esos restaurantes que se mueven mucho y que tienen un compromiso con la misma comunidad, pues ya tienen un contrato, ¿verdad?, con estos pescadores y dicen, mira, lo que saques del día, tú me lo traes que yo te lo voy a comprar. Eso le da una paz mental al pescador y le garantiza, hay que decirlo de esa manera, el peso del día, porque de eso es que viven. Y tenemos que tener la conciencia de que día que no haya pesca, día que se pasa duro, ¿verdad? Es duro, fuertemente. Pero nosotros tenemos que garantizarle de alguna manera a nuestros pescadores esas herramientas. No queremos que vengan multinacionales a llevarse pescado y sacarlo del país. Lo que queremos es que las comunidades crezcan ellas mismas, que podamos desarrollar con esas cooperativas un mercado donde ellos puedan continuar con su negocio, con el restaurante. Ese no es el problema. Los que lo tienen, qué bueno. Pero que el que no tiene eso también pueda sentirse tranquilo de que va a llegar con su producto, con su pescado fresco, y que va a haber una población que va a saber
que todos los días o X cantidad de tiempo, porque eso se puede mover, van a estar allí el pescado más fresco del momento. Y que eso no sea solamente en Semana Santa, porque sabemos muy bien que nos encanta ir a Naguagua a comprar el pescado fresco, nos encanta ir a distintos lugares, ¿verdad? Vamos a Patillas, a la cooperativa allí, o sea, en distintos lugares. Pero eso no puede ser un evento familiar de Semana Santa. Esto tiene que ser una idea que traspase más allá de un momento dado. De la misma manera que Guabate no puede sobrevivir solamente en Navidades y que está todo el año y que a todos nos gusta consumir todas las delicadezas y las ricuras que hay en Guabate durante todo el año, ¿verdad? De esa misma manera, tenemos que crear unas zonas en Puerto Rico donde la gente que quiera tener un buen plato de pescado, pues pueda llegar allí y tener el producto más fresco posible. En Puerto Rico se conoce mucho el área de Joyuda, y qué bueno, nos alegramos de eso, y los restaurantes y las cosas, pero se pueden crear muchas otras zonas, y eso auspicia el turismo interno, y eso propicia que la gente salga en familia, y eso aumenta el movimiento del conocimiento de nuestro propio Puerto Rico. No hay nada más bello que ir en familia y conociendo nuestros pueblos costeros, nuestra zona central en Navidad, en distintas áreas. Esto vamos creando una economía que es lo que hace falta, eslabonada, es decir, llegamos de un producto y vamos haciendo otras empresas en base a las necesidades. De esa manera es que podemos hacer crecer la economía del país en lo más grande. ¿Con quiénes? No con las multinacionales, como mencionaba yo al principio, con los pequeños y medianos comerciantes que son la esencia de este país, que son los que llevan en sus espaldas la economía de Puerto Rico, y que haciendo una economía eslabonada donde hayan distintas fases y todo el mundo se vaya beneficiando de lo que está ocurriendo, podemos hacer crecer nuestra economía a nivel nacional. Y el mejor lugar, atándolo con lo de las cooperativas, para poner el dinero, todas las personas, no es la banca tradicional, lo tengo que decir aquí categóricamente. Si usted quiere que su dinero esté seguro, usted póngalo en una cooperativa de ahorro y crédito, que usualmente van a ayudar también a las comunidades aledañas por encima de cualquier otra banca que, aunque diga, se autodenomine puertorriqueña, que no necesariamente lo son, porque nos venden cosas que no son ciertas. Aquí hay un banco en Puerto Rico que todo el mundo piensa que es puertorriqueño, pero que el holding es internacional. Y se pasa haciendo videitos de Navidad chulitos, pero la verdad es que no es puertorriqueño, es un holding internacional y el capital se va del país. Y eso es lo que nosotros queremos, que las cosas se queden aquí para que nosotros podamos crecer y podamos desarrollar, porque lo que es el branding de Puerto Rico es un branding bueno. Es un brand que debe llevarse en todos los lugares con orgullo, y tenemos que seguir exportando esa idea, pero levantándola a nivel nacional también, a nivel nativo. Cuando digo nacional, yo como puertorriqueño independentista, me refiero siempre a Puerto Rico, no a ninguna otra cosa que haya por ahí. Muy bien. Amigos, ha sido una conversación bastante intensa donde hemos abarcado muchísimos temas, y una hora realmente no nos ha dado para poder hablar con mayor extensidad. Hay un detalle bien importante que lo mencionamos en todas las transmisiones. El detalle es que cada ciudadano que tiene la oportunidad de ver estos videos, es importante que lo compartan para que otros familiares, amigos, vecinos, vecindarios puedan analizar a cada uno de los aspirantes. Como decimos siempre, es mejor perder una hora viendo y analizando a los candidatos que perder 4 años soportando un mal gobierno, soportando una mala gestión, viendo cómo se burlan del país porque realmente no tuvimos el tiempo de analizar a cada uno de ellos. El doctor Piñeiro aspira a ser comisionado residente. Mi invitación es que ustedes lo analicen, que analicen a cada uno de sus contrincantes en estas elecciones. En 1946 se funda el Partido Independentista bajo la dirección de Gilberto Concepción de Gracia. Mi pregunta a ti, puertorriqueño que nos escucha, es: ¿cuál sería la diferencia entre votar por los partidos tradicionales o votar por un candidato independentista? Realmente el Partido Popular ha estado en el poder y ha tenido la oportunidad de darle un estatus político duradero al país, pero nos hemos mantenido en una constante pelea entre si cambiamos o no cambiamos el estatus. El PNP ha gobernado el país en muchísimas ocasiones
ha tenido la oportunidad de llevar la estadidad y hasta el día de hoy no vemos la estadidad. En los candidatos a comisionados residentes vemos que hay candidatas, 2 mujeres que son estadistas y no necesariamente son del Partido Nuevo Progresista. El candidato Piñeiro aspira y ha planteado su preferencia de que Puerto Rico sea independiente. Más sin embargo, la realidad es que el doctor Piñeiro no puede llevar la independencia a Puerto Rico de un día para otro. Todo esto conlleva un proceso. Mi idea para ti, elector que nos estás viendo, y frente y con mucho respeto al doctor Piñeiro, es que los analicemos a todos y que cada uno pues conozca bien a los candidatos y los bien de cerca y los juzgues el día 3 de noviembre. Doctor, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar con usted y muchísimas gracias también por dirigirse a nuestro público a través de La Voz de Frankie y de la página El Vigilante Internacional y a mis amigos de Facebook. Más bien, también le agradezco la oportunidad que me da de estar con usted en su hogar a esta hora de la noche hablando sobre los temas de Puerto Rico. Sí, Frankie, muchas gracias a ti por la invitación y quiero utilizar estos últimos segundos para recordarle a todos los que nos están viendo, nos escuchan, que este sábado y domingo las juntas de inscripción permanente van a estar abiertas para ese último empujón que nos queda para todo el que quiera inscribirse y que quiera participar. Típicamente decimos el mensaje para los jóvenes, pero sabemos que hay muchas personas también que son pues jóvenes de corazón y que llevan un tiempo que no han participado en los eventos electorales y que sí tienen interés en ir, que aprovechen que todavía nos queda la recta final para la inscripción para que puedan ir a participar este 3 de noviembre. Después de que se cierra la inscripción, ya no va a haber vuelta atrás. Es decir, el que después del 14 de septiembre tenga deseo, el 20 diga, ay, yo quiero ir a votar y no se inscribió, tristemente no va a poder realizar ese deseo que tiene. Así que yo hago un llamado para que todo el mundo aproveche estos últimos días que faltan para que salgan a inscribirse. El proceso se está aligerando. Evidentemente va a haber más personas, pero vale la pena estar un ratito allí en lo que le toman la foto, le hacen todas las cosas y que usted se vaya con su tarjeta tranquilo para su casa para que pueda votar el próximo 3 de noviembre. Muchas gracias y a sus seguidores que compartan esta entrevista muy interesante para beneficio de otros electores. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos despedimos.